La principal religión que se practica tradicionalmente en Letonia es el cristianismo, con un 80% de adeptos, aunque solo alrededor del 7% de la población asiste a servicios religiosos con regularidad. El luteranismo es la principal denominación cristiana entre los letones étnicos, debido a las fuertes vinculaciones históricas con los países nórdicos y el norte de Alemania, que arribaron aquí en tiempos de la Liga Hanseática, mientras que el catolicismo es más frecuente en el este de Letonia, debido a la influencia polaca. La Iglesia Ortodoxa Letona es la tercera iglesia cristiana más grande de Letonia, con adherentes principalmente entre la minoría de habla rusa. Letonia fue una de las últimas regiones de Europa en ser cristianizada. Los habitantes de la región, que ahora es Letonia, alguna vez practicaron el paganismo finlandés y la mitología báltica, pero esta práctica disminuyó gradualmente a lo largo de los siglos. En los siglos XII y XIII, Letonia cayó por primera vez bajo la influencia de la Iglesia Católica, cuando los reyes cristianos de Dinamarca, Suecia y las órdenes militares de Livonia y Teutónica del norte de Alemania lucharon por influir en la región en lo que más tarde se conocería como las Cruzadas Bálticas. Mientras tanto, parte del este de Letonia quedó bajo la influencia de los gobernantes vikingos de la dinastía Rurik, que habían adoptado el cristianismo ortodoxo ya en el siglo XII. Después de sucumbir a la Orden de Livonia en el siglo XIII, la influencia de la Iglesia Ortodoxa se desvaneció hasta el siglo XIX. A pesar de la cristianización, la población local en el campo mantuvo su sistema de creencias paganas durante varios siglos, con focos de paganismo que sobrevivieron en Letonia hasta el siglo XVII. Junto con el relato de las fiestas tradicionales, la Navidad y la Pascua en Letonia todavía conservan en gran medida sus raíces paganas. Durante la Reforma Protestante, las enseñanzas del luteranismo del norte de Alemania y Escandinavia cambiaron por completo el panorama religioso en el país, y finalmente solo Latgale siguió siendo católico. Antes de la Segunda Guerra Mundial, 2/3 de Letonia era protestante, abrumadoramente luterano, con escasa población calvinista. Debido a la política estatal de ateísmo durante la era soviética y la tendencia general europea a la secularización, la religiosidad disminuyó drásticamente y hoy un porcentaje creciente de letones afirma no seguir ninguna religión con poca asistencia a la iglesia. La agencia de votación de Letonia SKDS ha recopilado información sobre la afiliación religiosa de Letonia a lo largo de los años. En 2020, el 26% de la población era ortodoxa, el 20% se identificaba como católica, mientras que el 17% era luterana y el 3% eran viejos creyentes. El 14% creía en Dios sin estar afiliado a ninguna religión, mientras que el 15% se declaraba ateo. Otro 3% pertenecía a sectas o religiones cristianas. Solo el 12% de los letones cree que existe discriminación por motivos de religión en Letonia. Se podría decir que el problema de la intolerancia religiosa no es relevante para el país. Aunque no hay estudios completos sobre tolerancia religiosa en Letonia, se llevaron a cabo varios estudios sociológicos separados. Por ejemplo, según una encuesta publicada por la Comisión Europea en 2019, aproximadamente el 70% de los letones cree que la discriminación relacionada con la religión es un fenómeno poco común en Letonia. Solamente el 12% admitió que estaba muy extendido. Por otra parte, según la carta de respuesta del Servicio de Seguridad del Estado al portal TVNet, no se inició ningún proceso penal en relación con la posible incitación al odio o la discordia religiosa en los últimos años. En Letonia los musulmanes sentimos total libertad de religión. Tenemos una sala de oración donde realizamos nuestros rituales, rezamos, celebramos sin restricciones, dijo Zufar Zaynulins, fundador del Centro Letón para la Cultura Islámica. Se calcula que hay 200 musulmanes en Letonia frente a los 32 millones que habitan en Europa. El rabino Elios Krumer de la sinagoga de Riga
Peitau Jul, ha expresado una opinión similar sobre la tolerancia. Hasta ahora, el hombre no ha encontrado problemas con otras religiones. La relación entre el Vaticano y la República de Letonia siempre ha sido buena. La Santa Sede reconoció a Letonia el 10 de junio de 1921 y ya el 30 de mayo de 1922 celebró un concordato, un acuerdo internacional. Fue el primero en el pontificado del Papa Pío VI y sirvió de modelo para los concordatos con otros países fuera de Europa. La Santa Sede nunca reconoció la incorporación de los estados bálticos a la Unión Soviética y consideró que las relaciones diplomáticas con estos países solo se suspendieron temporalmente. La visita del Papa Juan Pablo II a Letonia en 1993 fue histórica porque el jefe de la Iglesia Católica Romana visitó Letonia por primera vez. El 24 de septiembre de 2018, el Papa Francisco visitó Letonia, visita que fue retribuida hace unos pocos días cuando el presidente de Letonia, Egils Levits, visitó al Papa en Roma. Las principales organizaciones religiosas tienen en Letonia el siguiente número de creyentes: los evangélicos luteranos, 450.000, los católicos romanos, 430.000, los ortodoxos, 350.000. Existen otros 22 credos registrados en Letonia, entre los que se destacan los viejos creyentes con 7.600, los adventistas del séptimo día con 3.950 y los testigos de Jehová con 2.280. Un movimiento neopagano moderno de nombre Diepturiva, que pretende ser un renacimiento de la religión étnica de los letones antes de la cristianización del siglo XIII, cierra el panorama religioso de Letonia. El movimiento fue fundado en 1925 y reprimido duramente por las fuerzas soviéticas en 1940, pero sobrevivió en comunidades de migrantes y se volvió a registrar en Letonia en 1990. Para 2020, aproximadamente 600 personas son miembros oficiales de este movimiento. Espero que les haya gustado este resumen sobre las religiones en Letonia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.